Y volvemos a nuestro segundo bloque de entrevistas, como lo habíamos anunciado. Vamos a hablar de economía, vamos a hablar de los anuncios, de las implicancias, de muchas de las medidas que hemos escuchado ya desde el 21 de mayo. Para eso voy a presentar a Rodrigo Navia. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy bien. Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Católica de Valparaíso y también PhD en Economía. Bueno, Rodrigo, yo me recuerdo que hace algunos días atrás hicimos una nota preguntándole a los ciudadanos muchos de los aspectos de esta regla de superávit, de las implicancias de la AFP, mucho que tiene que ver con los anuncios de las ideas centrales de la presidenta, y la verdad que poco se entendía. Entonces, me gustaría que pudiésemos, y qué bueno que nos acompaña, un poco contextualizar primero, y también muchos han hablado por parte de otros actores de que incluso podría generarse toda una inestabilidad económica a partir de algunos anuncios en particular. Pero, por ejemplo, esta meta del superávit estructural a 0,5% del Producto Interno Bruto, en términos prácticos, para que pueda entender la gente, aquello, ¿cómo se traduce? ¿Se liberan más recursos? ¿Con eso se va a poder pagar parte importante, por ejemplo, de los 650 millones de dólares de la educación, por ejemplo? Okay. En primer lugar, habría que señalar que el cambio anunciado ahora, el 21 de mayo, no es un abandono, un cambio radical en cómo se hace la política fiscal en el país. Desde ya el año 2000 se introdujo esta forma de colocarle una regla a la política fiscal, que es como que nosotros en la casa también colocáramos unas ciertas normas entre lo que es nuestra relación entre ingresos y nuestros gastos. ¿Ya? Entonces el país ha sido conducido de una forma en que miramos cuáles son nuestros ingresos más o menos permanentes, ¿ya? Y cuáles son nuestros gastos, y tratamos de tener un nivel de gastos un poquito inferior respecto a nuestro nivel de ingresos, y de esa forma de ahorrar un 1% de nuestros ingresos, ¿ya? Para contingentes momentos futuros donde quizás se nos caigan nuestros ingresos y haya que echar mano a una reserva que vamos acumulando. ¿Ya? Aquí hay una palabra clave que he usado, que es ingresos permanentes. Es como que en la casa nosotros tenemos nuestro trabajo, tenemos nuestro ingreso, tenemos nuestro sueldo mes a mes, ¿ya? Y eso es nuestro ingreso permanente. Pero por alguna buena fortuna sacamos 13 puntos en un juego de azar de 14 y nos recibimos quizás 300 o 400 mil pesos adicionales. ¿Ya? Esos son ingresos transitorios, entonces no podemos pensar, ¿ya?, que gastamos todos nuestros ingresos del día a día. ¿Ya? Entonces quizás esos ingresos transitorios lo mejor sería quizás meterlos a un ahorro adicional, ¿ya?, y no empezar a comer basado en esa plata que es aleatoria, que a veces es esporádica, que no es permanente. Entonces, nosotros pasamos de este 1% hasta este año, y con el anuncio desde el próximo año, nuestra visión permanente va a ser ahorrar un 0,5%. O sea, es reducir el esfuerzo de ahorro que hace el sector fiscal, ya en virtud de cierta historia en cuanto a la que ya se ha ahorrado, en virtud de qué es lo que está viéndose a futuro, los compromisos que el sector fiscal podría tener que enfrentar en ciertas situaciones. Entonces, en otras palabras, significa que el ahorro que año a año va a hacer el fisco a futuro va a ser un poco menor, y eso significa, por lo tanto, que va a haber mayor disponibilidad de recursos para que durante cada año de los próximos el fisco haga gastos, haga inversión en distintos sectores. El anuncio particular, digamos, esta rebaja de 1% a 0,5 básicamente significa alrededor de 650, 700 millones de dólares, que estarían más o menos calzados con el anuncio del aumento en el gasto de educación, en este caso. Algunos expertos hace algunas horas ya atrás, luego de este anuncio, Rodrigo, hablaban de que la tasa de interés podía verse afectada. ¿Aquello puede darse dentro de un escenario real? Si uno mira simples modelos macroeconómicos, digo simples porque para uno es simple cuando uno hace clase de economía con los alumnos que ya tienen cursos de macroeconomía, son modelos relativamente simples, uno entiende cómo se mueven un poco las variables y las posibilidades son, ya dentro de lo teórico que son los modelos y que nos sirven para entender un poquito la realidad, es que pueden haber presiones por el lado de la tasa de interés, pueden haber presiones también por la variable
valor del dólar. ¿Ya? En términos generales, lo que uno ve en lo que dicen los modelos es que este menor ahorro fiscal significa una menor cantidad de recursos disponibles, por ejemplo, para inversión. ¿Ya? Y por lo tanto, como escasean los recursos para inversión, podrían haber presiones por la tasa de interés. Por otro lado, este mayor nivel de gasto que puede llevar a cabo el fisco significa una presión de demanda sobre los mercados de bienes y servicios. Eso puede generar presiones hacia el alza de los precios y por lo tanto el Banco Central, que tiene un compromiso de controlar la inflación, ya tendría que quizás subir un poquito la tasa de interés. Ahora, son cambios no de magnitudes ya significativas, son cambios pequeños en términos de magnitudes, pero sí podríamos quizás pensar que podrían haber presiones al menos para que nuestro equilibrio en un largo plazo serían unas tasas de interés un poquito más altas y por otro lado también el dólar un poquito más bajo, porque este aumento de tasa de interés atrae la entrada de dólares y eso hace que el dólar tienda a depreciarse, o sea, nuestro peso se fortalece y quizás ahí los exportadores no estarían muy contentos. Preguntar, el tema del dólar ha sido complejo para muchas empresas en nuestro país, para muchos exportadores. ¿Esto podría...? Sin duda, sin duda. ¿Qué se podría hacer para revertir un escenario como ese? A ver, en primer lugar, es muy difícil luchar contra los fundamentos de la economía. ¿Y cuál es el escenario actual de nuestra economía? El escenario actual es de un precio de un cobre bastante elevado y por lo tanto es muy difícil de ir contra la corriente. Muchas cosas que puede hacer quizás la autoridad terminan provocando el efecto contrario. Se ha hecho esfuerzo en el sentido de que los excedentes que genera el sector fiscal, dejarlos afuera, esos dólares adicionales que está recibiendo, ahorrarlos afuera y con eso logra aislar un poco ese gran flujo de recursos, porque si no, el dólar estaría mucho más bajo de los 520 pesos alrededor que se estaba moviendo estos días. Una medida que fue anunciada también el día lunes y que iría en el efecto contrario, de hecho ya se ha visto en estos días con respecto al dólar, es el aumento del límite de inversión en extranjero que pueden ser las AFP. Exacto. De eso te iba a preguntar. ¿Qué te pareció ese anuncio? ¿Es un anuncio interesante? Es un anuncio interesante. Por un lado, ayuda en este sentido de contrarrestar las presiones hacia la baja del dólar, entonces compensa porque las AFP tienen el incentivo de sacar dólares hacia afuera, eso hace escasear los dólares en nuestra economía y por lo tanto presiona al alza. Y desde el punto de vista de quienes tenemos nuestros ahorros previsional en AFP,